En la semana 18, el título de las actividades se tituló La adolescencia en el Perú. Las competencias que hemos trabajado son: lee diversos tipos de texto en su lengua materna y escribe diversos tipos de texto en su lengua materna. Y el reto planteado fue planificar la elaboración de un texto argumentativo. La primera actividad: reflexionamos sobre la adolescencia en el Perú. En la primera actividad reflexionarás a partir de la situación y la lectura de un texto sobre las y los adolescentes en el Perú. Y en la segunda actividad planificamos la elaboración de un texto argumentativo sobre las y los adolescentes. Para planificar nuestro texto argumentativo, en primer lugar tenemos que buscar información, leer para que nuestros argumentos sean sólidos y con fundamento en información seria o con base científica. Según la guía de actividades, nuestro texto argumentativo se desarrollará sobre la adolescencia en el Perú. ¿Y qué información encontramos en la guía y recursos? La adolescencia es una etapa de transformación en la que ocurren fuertes cambios físicos y psicológicos, donde la o el adolescente tendrá que resolver conflictos, buscar su propia identidad, resistir la influencia del grupo, descubrir sus nuevos sentimientos, lo cual puede producir crisis e inestabilidad. Leamos para saberlo. La adolescencia es una etapa compleja de tránsito entre la niñez y adultez, caracterizada por cambios físicos y emocionales. Además, en muchos casos, puede ser el paso del estudio al trabajo, porque ante los problemas de carencias económicas en la estructura familiar, las o los adolescentes se ven ante la disyuntiva en el trabajo o la educación. En este contexto, algunas o algunos se ven obligadas a abandonar los estudios prematuramente para insertarse en el mercado laboral. Frente a ello, ¿cuál es la situación del ser adolescente en el Perú? ¿Se respetan sus derechos? ¿Se toman en cuenta sus inquietudes, dudas o temores? ¿Tienen voz y participación en la sociedad? Ser adolescentes en el Perú. ¿Qué es para ti ser adolescente? ¿Alguna vez te has preguntado ello? Seguramente se te vienen a la cabeza muchas ideas. Sonríes y te das cuenta de que estás en una etapa muy especial de tu vida. Pues además de ya estar a puertas de terminar el colegio, te encuentras en un momento de sueños, de aprendizajes, de conocer nuevas cosas, de sentir, vives pensamientos muy fuertes de amor y amistad. Pero ¿cómo crees que entienden los adultos a las o los adolescentes? Seguramente has visto u oído que muchas veces se piensa que a las o a los adolescentes les falta algo para que logren una madurez mental adecuada, o que quizás tienen conductas negativas o que no pueden manejar sus emociones. A todas estas ideas que pueden tener y transmitir los adultos, los medios de comunicación o la sociedad en su conjunto se les puede considerar como mitos que se establecen sobre los o las adolescentes. Son representaciones sociales con las que seguramente tú no te sientes identificada o identificado, y que por lo contrario quisieras cambiar a ideales reales de quienes son las o los adolescentes realmente. Piensa en todas o todos los adolescentes que conoces, en ti, en tus compañeros de aula, del colegio, que son adolescentes como tú y que están a punto de acabar su etapa escolar, su último año en el colegio, llevado a través de la educación remota con Aprendo en Casa, y a pesar de la difícil situación que les ha tocado vivir este año 2020. Están superándola con mucho esfuerzo. A partir de esta información reflexionamos, partiendo de las siguientes preguntas. Pero antes, ¿qué significa reflexionar? Es pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello o tomar una decisión. Ahora veamos las preguntas que nos ayudarán en la reflexión para desarrollar nuestro texto argumentativo. ¿Qué significa ser adolescente en el Perú? ¿Por qué se estigmatiza la adolescencia? ¿En qué medida afecta dicha estigmatización a las adolescentes o adolescentes? ¿Es la adolescencia un ciclo de inmadurez? Registramos nuestras reflexiones.
Leemos el recurso 1, titulado Nuestra deuda con la adolescencia. ¿Sabías que una deuda que se tiene con los adolescentes es darles voz? ¿Qué significa esto? Primero, explora el texto e identifica o que se describan cómo está escrito. ¿Tiene título? Nuestra deuda con la adolescencia. ¿Tiene párrafos? ¿Cuántos? Sí, 2 párrafos. ¿Tiene una imagen? No, no tiene. ¿Qué elementos es el que está fuera del texto enumerado? La fuente de donde se ha sacado la información de este texto. Segundo, leemos el título y hacemos hipótesis. ¿De qué trata? ¿A qué se refiere cuando dice nuestra deuda con la adolescencia? ¿Que hay algún pendiente con los adolescentes? ¿Que algo que no nos corresponde no nos han dado? ¿Dónde crees que el título contenga el adjetivo posesivo nuestra? Porque el gobierno es el que no atiende adecuadamente a la población de los adolescentes. Y por ser ellos, los responsables consideran que la deuda es de ellos. ¿Será que los autores son los responsables de lo que pasa con los adolescentes? Pienso que es el gobierno. ¿Será responsabilidad de ellos? Reitero, es responsabilidad del gobierno. ¿Tú qué opinas? Considero que debe de haber más atención a los adolescentes, porque en esa etapa que nos toca vivir, muchos se desorientan y pierden el rumbo de su vida, dedicándose a cosas negativas. Pero también es valioso los adolescentes, que sin ninguna exigencia, apoyo, siguen su proyecto de vida. Luego, leemos y respondemos las interrogantes. Tercero, a medida que leas o escuches el texto, identifica las palabras que no conoces y trata de deducirlas por el contexto en el que hemos señalado algunas con las letras negritas. En el primer párrafo, transcribe las palabras desconocidas que identificaste y realiza la deducción de su significado por el contexto. Si te es difícil, emplea el diccionario. Lee cada oración y pregúntate, ¿qué idea me transmite la oración leída? Esto te ayudará a tener claridad sobre la comprensión del texto. Puedes anotar o grabar con tus propias palabras las reflexiones que vas haciendo. Identifica cuál de las oraciones tendrá la idea principal del párrafo y por qué. Revísalas y piensa en aquella que vincule a las demás oraciones. Realiza anotaciones de lo que comprendiste. En el segundo párrafo hay más oraciones. Siguiendo la estrategia del párrafo anterior, debes ir leyendo oración por oración e ir parafraseándolas y comentando qué idea te transmite el autor. Relaciona las ideas del primero con el segundo párrafo. El segundo párrafo presenta citas, en algunos casos con términos especializados y con el nombre de algunos especialistas. Identifícalos, extráelos, parafrasea y trata de interpretar la idea que presentan. También puedes buscar sus nombres para saber más de ellos. A partir de las reflexiones realizadas, ¿cuál crees que sean algunas de las representaciones sociales negativas sobre las y los adolescentes? ¿Qué mitos sobre las y los adolescentes existen? ¿Estás de acuerdo con lo que señalan los autores? Porque al terminar, lo que hiciste fue leer cada oración e ir preguntándote sobre lo que significaba cada una de ellas, reflexionando y entendiendo, explicando lo que hacías a partir de inferencias. Pudiste sacar conclusiones y, a partir de lo leído, dar tu opinión.
planificamos la elaboración de un texto argumentativo sobre las adolescentes y los adolescentes en el Perú. ¿Has leído e investigado sobre los mitos y representaciones sociales en torno a las y los adolescentes a través del análisis del texto Nuestra deuda con la adolescencia? De María Angélica, Henry Guillén, Estéfano de la Torre Bueno, Estefanía Urbano, César Araníbar y Franco Renfijo. Ahora es momento de que redactes un texto argumentativo, presentando tu opinión sobre ser adolescente en el Perú, presentando tu punto de vista acerca de los mitos y representaciones sociales que se establecen en torno a ellos, para cambiar a ideas reales quiénes son los adolescentes realmente. ¿Es la adolescencia un ciclo de madurez? La adolescencia, según los estudios, es una etapa de paso entre la infancia y la vida adulta. En esta etapa se caracteriza por estar llena de cambios veloces en su estado físico y emocional, y los jóvenes juntamente con la familia se van adaptando a estos cambios. Asimismo, es una etapa donde se definen muchos aspectos de su personalidad. En esta etapa también se presenta un estado de descontrol emocional, rebeldía e inmadurez en algunos adolescentes más que en otros, considerando porque no todos son iguales, y también se debe tener en cuenta que los padres también influirán en los comportamientos de los adolescentes por su manera de educar. Ser adolescente en el Perú y en cualquier lugar es una etapa muy especial y compleja que marca nuestras vidas, etapa en la que vamos a definir qué vamos a hacer en el futuro, etapa en la que aprendemos y experimentamos muchas cosas. Consideramos que la adolescencia es un periodo de intenso desarrollo, no solo físico, sino también moral e intelectual, por lo que es necesario trato la tolerancia, comprensión y orientación de los padres. Ante estos cambios bruscos donde los adolescentes también luchamos con sentimientos encontrados entre priorizar nuestros estudios y diversiones propias de nuestra edad, no nos ayuda a que los adultos nos estigmaticen viendo la adolescencia como la etapa de rebeldía e inmadurez en la que no le hacen caso a los padres y quieren andar de fiesta en fiesta, sin hacer nada productivo, lo cual es verdad hasta cierto punto, puesto que la culpa de todo no la tienen los adolescentes, sino los padres también, por no establecer una relación sana y con buena comunicación. Por esta está demostrado que en una familia donde hay buena comunicación y todos se llevan bien, los comportamientos son mejores que en una donde no lo hay una buena interacción familiar. A lo que se quiere llegar es que teniendo una buena comunicación podremos fortalecer un vínculo el cual le permitirá desarrollarse mejor al adolescente, por ende hacerlo más maduro. Por otra parte, los adolescentes necesitamos de programas que partan desde el mismo gobierno a través de la institución educativa para apoyar al estudiante adolescente y busque encaminar toda esa energía a través de talleres y actividades que ayuden en este tránsito de cambios de esta etapa de nuestra vida. Es una etapa donde fácilmente se pueden influenciar al adolescente y el riesgo es que en nuestro entorno se encuentren personas negativas. Por esta razón, vuelvo a reiterar, el apoyo del adulto desde la familia hasta el gobierno es fundamental. Para concluir, la adolescencia es una etapa en la cual los adolescentes pueden ser influenciables por las personas que tengan mejor comunicación con ellos. De ello dependerá su nivel de madurez y responsabilidad con que tomen las cosas, puesto que si hay buena comunicación, el adolescente podrá tener más confianza en las cosas que haga, apoyándolo con lo que le guste y así lograr su desarrollo como persona y ciudadano.